Venga, entremos de lleno en esto. En esta nueva explicación visual, vamos a analizar un relato que tiene más de 3000 años de antigüedad, pero con una psicología asombrosamente moderna. Hablamos de José de Egipto, una figura histórica que logró transformar la traición más absoluta y una humillación tremenda en su gran propósito vital. Y ojo, porque no es solo una historia antigua sin más, es un caso de estudio fascinante sobre cómo gestionar la adversidad extrema. Arrancamos. Para sentar las bases, esta cita nos plantea un contraste brutal, pero muy real. Básicamente, la enorme diferencia entre rendirse cuando las circunstancias parecen imposibles y esa capacidad de resistir para cumplir un diseño muchísimo mayor. Las fuentes nos dejan clarísimo que José pertenecía, sin lugar a dudas, a este segundo grupo de personas, mostrando una resiliencia literalmente fuera de lo común. Llegamos a la primera gran etapa de este relato: el sueño y la traición. El comienzo de un viaje realmente doloroso. Los textos nos presentan a un joven que, simplemente compartió un sueño de grandeza con sus hermanos y sin quererlo desató una envidia destructiva en su familia. Y aquí vemos la aterradora velocidad de su caída. Fijaos en este descenso. Pasa rápidamente de ser el hijo amado durante la noche a ser la víctima de un complot a plena luz del día, vendido por su propia sangre a cambio de unas cuantas monedas. Y en cuestión de meses termina como esclavo en Egipto. Es decir, el colapso absoluto y total de su mundo conocido. Pasamos a la etapa número 2, esclavitud, fidelidad y prisión. Su caída en la casa de Potifar. A ver, a pesar de llegar a Egipto como un esclavo, sin familia y sin ningún tipo de libertad, resulta que su eficiencia lo llevó a gestionar absolutamente toda la casa de un alto funcionario llamado Potifar. Pero claro, el éxito suele atraer pruebas bastante más complejas. De repente se enfrenta a una dura elección moral ante la esposa de su amo: ceder a la tentación en secreto y que nadie se entere, o mantener su integridad de acuerdo a sus principios. Y aquí viene la gran y dolorosa ironía de esta historia. Elegir hacer lo correcto lo llevó directa e injustamente a la prisión. Y claro, esto nos obliga a reflexionar. Porque seamos sinceros, la fidelidad y la integridad no siempre ofrecen recompensas inmediatas. De hecho, muchas veces ocurre justo lo contrario. En este caso, hacer lo correcto dejó a nuestro protagonista en un lugar oscurísimo, privado de libertad, castigado por un crimen que jamás cometió y al parecer sin ninguna esperanza de que se hiciera justicia. Lo que nos lleva a la sección 3, el don en la oscuridad. Años de silencio y espera. Imaginad la situación en la oscuridad de esa celda. Cualquiera se habría rendido a la amargura, ¿verdad? Pues en lugar de eso, ahí es donde se activa su mayor capacidad analítica. Y un dato súper curioso es que en el antiguo Egipto interpretar sueños no era un truco de magia que era considerado una ciencia de estado crucial. Primero, José interpreta con éxito los sueños de 2 prisioneros del faraón. Segundo, los eventos ocurren exactamente tal cual predijo. Tercero, el hombre que recupera su puesto le hace una firme promesa de rescate. Pero llegamos al cuarto paso, y es devastador. Es completamente olvidado por esa misma persona a la que acaba de ayudar. El peso emocional de esto es gigantesco. Estamos hablando de años de espera donde los textos describen un silencio divino que parecía absoluto, con oraciones sin ninguna respuesta. Es, literalmente, la prueba máxima de la paciencia humana. Ese momento exacto en el que la esperanza lucha a la desesperada contra la resignación en el rincón más hondo de una mazmorra. Avanzamos a la cuarta parte, de prisionero a gobernador. El famoso sueño del faraón. El punto de inflexión llega de forma súper explosiva cuando el faraón tiene un sueño aterrador que ninguno de sus sabios logra descifrar. Es entonces cuando el copero por fin recuerda al prisionero olvidado. Y sacan a José de la mazmorra para llevarlo ante el hombre más poderoso del mundo. Pero fijaos en la humildad del joven. Después de años de injusticias, no intenta venderse ni ponerse medallas. Afirma tajantemente que la interpretación no viene de su intelecto, sino de un poder superior que dará la respuesta a la crisis. Y resulta que la clave para descifrar todo el enigma se resumía en un número crucial: el 7, un simple dígito que desbloqueó el misterio que iba a cambiar el curso de toda una región. El sueño advertía de una inminente crisis nacional dividida en 2 periodos muy definidos. 7 años de una prosperidad agrícola y económica masiva, seguidos inmediatamente de 7 años de una devastación tan brutal que haría olvidar por completo toda la abundancia anterior. Y la brillantez del relato es que la solución de José no se quedó en interpretar el problema. No, propuso el plan estratégico exacto para sobrevivir a él. El impacto de esta sabiduría es absoluto. El cambio de fortuna ocurre literalmente de la noche a la mañana. En un lapso de solo 24 horas, este hombre que fue vendido como esclavo, traicionado por su familia y pudriéndose en una prisión, es nombrado gobernador de toda la nación de Egipto. De repente, solo el propio faraón tiene más autoridad que él. Increíble. Pasamos a la sección 5, el poder del perdón.
El gran reencuentro. Cuando la época de escasez azota la región sin piedad, los mismos hermanos que lo traicionaron viajan a Egipto suplicando comida. Y sin saberlo, se inclinan ante él, cumpliendo con exactitud matemática aquel sueño de la infancia. La tensión aquí es brutal. Con un poder absoluto a su disposición, ¿qué haríamos nosotros ante los que destruyeron nuestra juventud y nos mandaron a la esclavitud? La oportunidad para la venganza perfecta estaba ahí, servida en bandeja de plata. Pero la respuesta resulta ser una lección magistral. Elige llorar, abrazar a sus hermanos y perdonarlos de corazón. Les declara algo impresionante. Aunque su intención original fue hacerle muchísimo daño, todo se transformó para bien. Demuestra una perspectiva asombrosa al entender que ese mismo intento de destruirlo fue el mecanismo exacto que lo colocó en el lugar preciso para salvar a miles de personas de morir de hambre. Llegamos a la sexta y última sección de nuestro análisis, el propósito del dolor, lecciones de resiliencia. Esta historia nos deja aprendizajes vitales. Y ojo, es importantísimo validar el proceso de dolor por el que pasó, sentirse traicionado, completamente olvidado, exhausto y súper confundido es real y aplastante. Reconocer estas emociones de forma objetiva nos ayuda a entender que pasar por este nivel de dolor durante las pruebas no significa que nuestro propósito haya desaparecido. Para nada, es simplemente una parte integral, aunque durísima, del proceso de maduración. En resumen, la lección central que sacamos de las fuentes de hoy es innegable. Ese sufrimiento profundo y esos obstáculos que parecen muros infranqueables no siempre son desvíos en el camino. Muy a menudo resultan ser el vehículo exacto que nos transporta hacia nuestro destino más importante y trascendental. Y esta perspectiva nos deja una reflexión tremendamente contundente. Da igual lo restrictivo o desesperante que parezca nuestro entorno actual. La historia nunca termina de verdad en los momentos más oscuros. De hecho, las prisiones de hoy pueden ser perfectamente las salas de espera de las grandes oportunidades del mañana. Así que para cerrar esta exploración, dejo una pregunta en el aire. Frente a las tormentas y a las injusticias que todos cruzamos alguna vez, el desafío humano siempre es el mismo. ¿Vamos a abandonar ante la presión o aplicaremos la mecánica de la resiliencia, confiando en que el último capítulo aún no se ha escrito? Hay muchísimo que aprender de este modelo histórico de superación. Nos vemos en la próxima explicación.